Mi nombre es Juan David Bonet, soy estudiante del Pascual Bravo Ingeniería Administrativa del primer semestre y mi compañera. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Heidi Valentina Cardona Vallejo. Tengo 18 años, estoy en primer semestre también de Ingeniería Administrativa. Y esta es una entrevista para que nos des como a conocer más sobre la vida laboral o lo que has vivido con la ingeniería administrativa. Listo, mi nombre es Daniel Giraldo, soy ingeniero administrador egresado de la Universidad Nacional en el 2018 y soy magíster en Ciencias en Finanzas de la Universidad de FIT, egresado en el 2020. Tengo 27 años y actualmente trabajo como analista financiero en Bancolombia. Listo, no te vamos a decir como una serie de preguntas para si por favor no las respondes. Listo, claro que sí. La primera es, ¿cuáles son las responsabilidades y tareas cotidianas como que conlleva el puesto en el que estás? Listo, claro que sí. Yo actualmente hago parte de una gerencia que se llama Evaluación Financiera, hace parte de la Vicepresidencia Financiera y nosotros nos encargamos de realizar toda la evaluación financiera de los proyectos internos de la organización. Es decir, nuestros usuarios son personas del mismo banco que quieren salir con X o Y iniciativa, sea de un producto nuevo, un canal nuevo, una alianza nueva, lo que vaya a impactar, independiente del área que sea, y si esto pues, nos mueve el tema financiero, pasa por nuestra área y nosotros nos encargamos de hacer todo el análisis, las proyecciones y la evaluación financiera para ver la viabilidad de esto que van a hacer. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué aspectos de este trabajo no te parecen como tan atractivos? ¿Qué aspectos no me parecen tan atractivos? Mm, digamos que a veces se puede sentir como una desarticulación en las diferentes áreas, porque cuando se hace alguna iniciativa impacta muchas áreas del banco, entonces muchas veces un área quiere hacer algo, decir algo, o tiene unos, digámoslo así, unos supuestos o proyecciones, unas cifras planteadas, pero otra área tiene una visión diferente o muchas veces no se comunican entre sí, entonces esto genera una gran desarticulación. Adicional a esto, también a veces el flujo de trabajo sobre todo terminando los cuatrimestres por la manera que actualmente está trabajando Bancolombia, incrementa bastante, lo cual hace que uno se ocupe de más, se extienda por fuera de los horarios y eso, pero digamos que no es algo como tan frecuente ni tan del día a día, sino como algunos casos puntuales. Y te pregunto, ¿has hablado allá como para poder mejorar estos aspectos? Sí, incluso desde diciembre del año pasado, enero de este año, hubo un cambio de líder, entonces últimamente hemos estado, no solo yo, sino todas las personas del equipo de trabajo, tratando de articular mejor y tratar como de unificar algunos parámetros y una serie pues como de, digámoslo así, lineamientos para que las diferentes áreas también tengan en cuenta y podamos evitar lo que les estaba mencionando anteriormente. También intentando reconocer un poco la calidad del servicio, entonces muchas veces nos piden análisis muy rápido y que tienen que ser de allá para allá, entonces también como tratando de hacer conciencia de que hay algunos análisis que igual requieren su tiempo para poder estar tranquilos con que las cifras están bien, uno es humano y muchas veces se puede equivocar y a veces del afán eso se puede incrementar y eso pues nos va a causar riesgos a todos. Entonces digamos que sí se está manteniendo como una conversación constante para tratar de mejorar en este aspecto. Dale, muchas gracias. Listo. Te pregunto, ¿te has postulado a otros cargos en la empresa? Sí, el año, eso fue finalizando creo que 2021, me postulé a un cargo en otra área
Era un perfil un poquito más comercial, pero también tenía como una parte muy importante pues en el tema financiero. Entonces digamos que eso me llamó la atención, entonces en su momento decidí postularme. Y has como, pues desde que entraste a la empresa, has estado siempre en el mismo puesto. He estado en la misma área, la vacante que les cuento pues al final no pasé, pero eso desencadenó que mi jefe anterior pues viera como ese, digamos, riesgo que podía mover y eso hizo que me pienso. Entonces he estado en la misma área, pero yo entré con lo que era equivalente a analista 2 y luego de que pasó todo eso me ascendieron a analista 1, pero digamos que mi área estructuralmente y organizacionalmente, pues como el diseño organizacional, es muy horizontal. Entonces, del área hay diferentes, digámoslo así, cargos por detrás, pero por delante todo, asesores financieros, así se llama, pero yo en este momento soy analista 1, pero de cara a las otras áreas somos asesores financieros independiente del cargo que haya por detrás. Entonces, digamos que en cuanto al rol, sí ha aumentado un poco el tema de las responsabilidades y la complejidad de los análisis, pero es muy similar. Pero digamos que sí hubo ese tema del ascenso. Li- Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles fueron tus expectativas al comenzar a estudiar y cómo se fueron como modificando a medida que avanzabas? Listo. Yo les voy a ser sincero, pues yo cuando estaba en 11 tan claro qué era lo que quería estudiar, me llamaba mucho el tema de la administración, ¿sí? La administración de empresas, pero adicionalmente en el colegio fui muy bueno para todo el tema de las matemáticas y no conocía la carrera y en algún momento conversando con un compañero me la mencionó, la empecé a revisar un poquito y me pareció muy chévere por el tema que tiene como un alcance y aborda varios temas interesantes porque toca la parte de la gestión humana, la gestión por procesos, el tema financiero, el mercadeo. Entonces digamos que es muy bueno eh, como ver estos diferentes temas por los que uno se puede enfocar y cuando entré pues, a la universidad quería aprender mucho respecto a esto, no tenía tan claro como cuál era la rama a la que me quería finalmente dedicar, pero a medida que fui recorriendo las matemáticas, las diferentes materias de gestión, las de mercadeo, las de finanzas, me di cuenta que pues, el tema financiero era lo que más me llamaba la atención. Entonces me incliné mucho por este lado, ya cuando vi la parte financiera que podía como dividirse en lo que eran mercados de capitales o finanzas corporativas, vi que también me gustaba más el tema de las finanzas corporativas, entonces ahí fue que me empecé a enfocar más por este lado. Listo. Te pregunto, ¿cuál ha sido tu mayor logro mientras has estado trabajando en Bancolombia? Pues a ver, digamos que de los grandes logros que nosotros hemos tenido, obviamente pues no puedo entrar como mucho en detalle como por temas de confidencialidad, pero ha sido un tema como de reorganizar la red de sucursales, lo cual pues ha generado grandes impactos en la organización y ver como todo el tema de la evaluación financiera de esto y los impactos que ha generado. Entonces el apoyo en la toma de decisiones de eso nos ayudó bastante. Adicional a eso, también trabajé desde el principio todo el tema financiero de lo que es las recargas de Cívica a través de las aplicaciones del banco. Entonces, digamos que el ver materializar eso y pues que eso tiene un impacto muy grande a nivel de la ciudad es como muy bacano porque uno dice como, pucha, empecé desde el principio apoyando esto, revisando diferentes escenarios, ver la viabilidad de esto y gracias a una parte del trabajo que yo hice, obviamente hay diferentes puntas y diferentes cosas que se tienen en cuenta, pero gracias también al trabajo que yo hice se logró tomar una decisión y salir pues como con esto. Entonces siento que eso también ha sido pues como otro de los logros. Eh,
durante el tiempo que llevo pues, trabajando en la organización. No, sí, muy bueno, sí. Listo, y te pregunto, ¿cuáles aparecen como las habilidades más importantes para esta carrera? Pues, ¿cuáles son como las que resaltan? Listo, de acuerdo. Obviamente, como les contaba ahorita, la carrera tiene diferentes enfoques, ¿sí? El tema financiero puede requerir más matemáticas, temas más de estadística, unos conocimientos más técnicos, pero yo veo que en general, sea del área de mercadeo, de gestión humana, de finanzas incluso, algo que yo aplico mucho en el trabajo, es eso y es la parte del relacionamiento. El relacionamiento es algo fundamental, esa capacidad comunicativa, de expresarse, de darse a entender como en los mensajes, adicionalmente ampliar como la red de contactos y conocer diferentes personas, diferentes puntos de vista, esa habilidad también de adaptarse a un entorno tan cambiante, lo veo muy necesario. Entonces, muy desde las habilidades blandas, independiente de ese campo específico al que nosotros nos queramos dedicar, siento que eso es muy transversal a todo. Bien. Yo tengo una duda. Pues siempre hemos escuchado como que el inglés es muy importante, pues que el inglés ya es el idioma universal. ¿Qué tan importante es el inglés para ejercer esta carrera? Pues a ver, es que también depende mucho, ¿sí? Hoy en día el inglés, más que un plus, se ve como una, digámoslo así, sí, como una necesidad. ¿Por qué? Porque muchas partes y muchos temas de la investigación que uno puede llegar a hacer, es en este idioma, por precisamente lo que vos decís, un idioma universal. Que yo diga pues que es obligatorio tener inglés perfecto, no lo es, pero sí siento que es importante, tener unas bases muy sólidas precisamente para poder ampliar, ese conocimiento, y poder buscar información, en otras partes y poderla entender. Yo digo que para mí, en este momento, pues en donde estoy trabajando, no es que sea lo que utilice todos los días, pero igual siempre, pues sí hay reuniones con proveedores que son en inglés, pero por ejemplo, como yo les contaba, yo hice una maestría, y la maestría sí fue con todos los textos en inglés, algunas clases eran en inglés, la tesis la tuve que hacer en inglés y publicarla en un de mi tesis. Entonces digamos que es importante. Lo que sí es fundamental es el conocimiento del Excel, al menos pues como en el campo en el que yo estoy. En este momento es muy fundamental y adicional, pues se está viendo que últimamente el tema de la programación también está cogiendo pues mucho terreno en este momento y también se va haciendo pues como necesario, tener ciertas habilidades allí. También ya que nos das a entender, la programación también es muy clave, digamos, en el aspecto donde vos trabajas, que es Bancolombia. Pues a ver, digamos que en el área en este momento en el que estoy no la estamos utilizando tanto, pero incluso por estos días hablamos con mi líder y empezamos pues como a evaluar y ver que diferentes personas en el área tenían más conocimientos técnicos y sí llegamos como a la conclusión de que nos queremos migrar un poco más a un tema más, pues como más estructurado en cuanto a los diferentes análisis. Entonces ya poco a poco sí estamos empezando a ver más esa necesidad. En este momento en mi área no es que lo utilicemos mucho, pero en diferentes áreas de la vicepresidencia y en diferentes áreas del banco, eso sí es demasiado fundamental. Pero ya nosotros estamos evaluando y revisando qué podríamos requerir de allí. Listo. Otra pregunta, ya que hablamos mucho con el tema de finanzas y de mercado y lo que vos trabajas, también la ingeniería administrativa siento yo que habla mucho también de lo humano. Te pregunto,
¿Quiénes han sido las tres personas más influyentes para ti pues, en el momento en que has trabajado y para tu vida? Pues a ver, en mi vida en general, pues mis papás, tanto mi mamá como mi papá, ellos han sido básicamente el motor y las personas que siempre me han sacado adelante desde el principio. En este momento pues también son gran parte de la motivación de hacer lo que hago y de buscar también retribuir todo el sacrificio y todo el apoyo que ellos me brindaron. Ellos siempre estuvieron a Listo, tú en el también. programa de la maestría. Ay, qué ¿Cómo? pena, te interrumpí, sigue. No, dale, no te preocupes. En la maestría, entonces, pues han sido personas muy, muy relevantes. Y a nivel laboral, cuando hice la práctica, hubo una persona en especial, una compañera de trabajo que, pues básicamente yo ya le digo que es como mi mamá laboral, mi madre laboralmente hablando, porque siempre me apoyó desde el principio cuando uno en la práctica llega y cambia ese chip del mundo académico allá al mundo laboral. Ella siempre me acompañó, me apoyó, me motivó, me aconsejó, a veces me decía cosas que no eran fáciles yo sé que decir ni de escuchar, pero de una manera muy asertiva y me acompañó pues mucho en este proceso. Y en el banco actualmente también otra compañera que también fue mi principal apoyo cuando tenía inquietudes, dudas y quería pues también como salir adelante. Entonces ella me aconsejaba y me decía cómo había sido su proceso y yo les conté que cambié de líder. Mi líder anterior también formación, pues al menos dentro de lo que llevo en Bancolombia, que son casi 4 años, de diferentes maneras ella también siempre me impulsó a sacar lo mejor de mí. Entonces, bueno, ahí les dije como 5 personas, algo así. Claro, Pero sí, ellos. Bueno, y como para Muchas salir un gracias. poquito como de esto tan cuadrado, quiero que me hables un poquito como en la universidad, pues tanto en la carrera como en Ajá. la maestría. ¿Cuál materia te pareció como así que se diga, ay, no, eso está muy duro, pues, ¿qué voy a hacer con esta materia? Pero que en sí, ¿cómo te ha servido para tu vida? Pues a ver, en el pregrado, lo que fue álgebra lineal y estadística uno, uy, fue pucha, me pusieron a sufrir bastante. No, no como que las perdiera o las repitiera, pero sí me pusieron a sufrir bastante. Y esas dos materias las utilicé mucho en la maestría. Como les decía, es en ciencias, entonces es muy investigativa y muy matemática, y como es en finanzas, entonces también es de muchos números. Entonces, todos esos conocimientos los tuve que aplicar bastante para las diferentes materias de la maestría. Y bueno, en la maestría, lo que fue econometría avanzada, también me dio dolores de cabeza, no lo voy a negar. Y, y eso es básicamente estadística también. Eso es estadística. Y como les contaba, muy probablemente todo esto, dentro de lo que estamos tratando de cambiar en el área y de enfocarnos también pues como a análisis más desde pues utilizando programación y eso, pues también eso está muy acompañado de temas estadísticos. Entonces todo por ahí se va relacionando. Listo. Y lo que has aprendido en la carrera, ¿cómo te ha ayudado como en tu vida personal en algún aspecto? En mi vida personal, pues, a ver, yo siento que en la carrera, y les cuento también un poco, durante la carrera estuve en un grupo estudiantil llamado ANEIAP, Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Administrativa, Industrial y de Producción, y ahí también aprendí mucho porque apliqué un poco también como lo que íbamos aprendiendo en la carrera, más que todo confianza en mí mismo, habilidades blandas, eh, y pues eso me sirvió tanto para la parte laboral como para mi día a día, ¿sí? Entonces saber expresarme mejor, eh,
en X o Y situación, tener esa habilidad pues como de conocer a alguien y de entablar una buena conversación, diferentes personas y ver pues como por cuál camino enfocar X o Y situación o conversación. La verdad yo siento que eso me sirvió mucho. Entonces yo creo que la carrera también forma mucho en habilidades blandas que son bien útiles, no solo para el campo laboral, sino como en general para la vida. Listo. Digamos, Dani, que alguna pregunta que cuando vos estabas haciendo el pregrado y no te la respondieron o sea, como una inquietud que vos tenías y no te la respondieron hasta que ya te graduaste. No sé si me hago entender. O sea, como algo que vos no sabías y que te lo respondieron ya cuando te graduaste. Pues a ver, en realidad, pues más que se lo respondan a uno cuando se graduó, yo creo que es más ya en el mismo campo laboral y es precisamente bueno, a mí para qué me va a servir X o Y cosa que estoy aprendiendo o cómo voy a aplicar. Entonces ya cuando uno llega y se sienta a cómo se van moviendo las cosas y cómo va funcionando, uno mismo se va respondiendo eso, ¿sí? Cómo aplicar lo que aprendí y cómo ver la manera de aprender nuevas cosas basado en lo que ya sé, gracias también a la carrera. Bueno, otra pregunta así como para uno salir como de eso tan rígido. ¿Tú te sentiste como preparado en la primera entrevista que estuviste como para trabajar? Pues, ¿cómo te sentiste como después de terminar la carrera y hacer tu primera entrevista? ¿Cuál fue como tu experiencia? Ok, pues a ver, te voy a ser sincero, yo siento que, pues al menos en mi momento pero siento que les podía faltar un poco esa articulación con la industria, estar como más conectados con el sector real y no sentía como que nos preparaban tanto como para afrontar ese tipo de situaciones, ¿sí? Quizá en el grupo estudiantil en el que yo les comentaba pude aprender otro tipo de cosas porque ahí también le hacían entrevistas a uno y había como diferentes situaciones medio cercanas pues como al tema laboral, entonces uno ahí podía aprender eso, pero pues si te soy sincero, yo siento que uno nunca va a estar preparado al 100%. Es cuestión de también estudiar, entender para qué empresa me voy a presentar, conocerla y bueno, no, pues siempre va a ser normal uno sentir susto, nervios, pues como a la hora de ese tipo de situaciones. Entonces, pues como que me sentía 100% preparado, la verdad, no. Pero pues ya ahí uno poco a poco va salvando la situación y va pues como con todo lo que sabe y con todo lo que se, entre comillas, se estudió y medio pudo preparar, pues sacando pues como adelante esas entrevistas. A ti más que todo como en la carrera, ¿qué te parece como que te hubiera gustado que te enseñaran más? Pues alguna base que tuvieras, faltó como esto en la carrera. Nuevamente, me parece que ir más de la mano con el sector real y sector laboral. No sé si por ser universidad pública, pues eso haga que se pierda un poquito o que se enfoque más como en el tema de las materias y de la exigencia, pero sí siento que ese tipo de cosas podrían ser muy, muy útiles. Otro tema que nunca toqué pues en ninguna materia ni nada y que me parece súper importante y que hubiera sido bacano aprender es como eh, algunos conceptos del emprendimiento y como algunos consejos, ver más casos de la vida real, qué necesita uno más o menos para emprender. Siento que ese tipo de cosas nunca se tocaron y me parece que pueden ser importantes. Obviamente pues ya
uno a medida que va pasando el tiempo decide si emprender o trabajar en alguna organización, pero yo creo que eso le hubiera ayudado mucho también a uno como a tomar decisiones y a buscar enfocarse en X o Y cosa. Bueno, ¿y qué es lo que te hubiera gustado que te dijeran antes como de comenzar tu carrera? Como saber. Listo, pues en este momento, la verdad que me hubieran dicho muy desde el principio, oiga, aprenda Excel bastante, que lo va a necesitar mucho y no le huya tanto a la programación, porque debo admitir que yo le huía un poco pues a ese tema de la programación en la carrera, y viendo pues cómo está el mercado laboral actualmente, evidencio pues que eso es una habilidad muy valorada en el campo. Entonces es más fácil que contraten a alguien que sepa de esto, y adicionalmente pues como es tan valorada también genera más ingresos. Entonces también me hubiera gustado eso por ese lado. Ya es como muy en este momento ya de autoestudio y de prepararme pues como para todo ese tipo de cosas. Bueno, Bueno, y ya para terminar, para no quitarte más tiempo, ¿qué consejo nos darías a nosotros, unos estudiantes de primer semestre? ¿Qué consejo les doy a ustedes? Sean muy juiciosos con el tema de las materias, pero busquen hacer cosas también por fuera de solo las aulas de clase, ¿sí? Entonces, grupos estudiantiles, semilleros de investigación, fomentar visitas industriales, acercamiento más al sector real. No se queden con solo lo que ven en las clases y ya, y sobre todo en nuestra carrera, porque hay muchas cosas y hay un mundo muy grande en el cual pues ya más adelante ustedes van a salir a buscar empleo. Entonces, si uno se queda solo con las materias, creo que queda como a medio camino. Entonces, si logran ver semilleros de investigación y les gusta esa parte, háganle. Si hay grupos estudiantiles en la universidad, también busquen esos espacios, porque todo ese tipo de cosas ayuda a que uno aplique lo que está aprendiendo en las aulas. Entonces, para mí ese consejo es fundamental. Y el otro, muy asociado a lo que les respondí ahorita, aprendan Excel y no le huyan a la programación. Cójanle el gusto y verán que eso les va a abrir también muchas puertas. bueno, y acá como una última pregunta. Como que no sea, pues yo sé que no puedes hablar mucho de, pues tiene que ser un tema discreto, pero como por encimita de la media, algún reto o como conflicto que hayas enfrentado en el trabajo y cómo lo solucionaste. Listo. Pues en realidad les voy a ser muy sincero. Yo salí de la universidad del pregrado, hice las prácticas, y cuando estaba haciendo las prácticas de una entré a la maestría. Entonces me desentendí un poco de lo que fue el campo laboral y me dediqué más pues en primera instancia como a la academia. Entonces dejé muy de lado el tema de la experiencia, y ya cuando llegué a Bancolombia siento que fue una sacudida grande, porque es muy diferente el mundo laboral y el mundo académico. Entonces no voy a negar que con mi líder anterior en un principio pues fue difícil conectar, congeniar, y siento que puse de mi parte mucho pues como para cambiar esa primera perspectiva que de pronto ella tuvo. eh, entonces era que a través de las retroalimentaciones que ella me daba, buscar la manera de mejorar, entender y aprenderla a conocer también, y poner siempre de mi parte, pero también siendo crítico y diciendo qué cosas sentía que no me parecían, obviamente desde el respeto. Otra de las cosas que me ha servido mucho es lo personal, y mucho menos en el trabajo. Eh, Simplemente las cosas se dan, a uno le pueden decir X o Y cosa en el trabajo,
pero pues no pensar que eso es contra uno, sino simplemente pasó y ya, hay que seguir. Es un tema laboral, hay que desvincular eso pues como con el tema personal. Entonces, eso también me ayudó mucho pues como teniendo esa frase en mi cabeza a simplemente buscar mejorar por mí mismo y por lograr crecer como persona y como profesional. Listo, y ahora sí, la última pregunta ya para terminar. Eh, pues, ¿cuál fue tu proyecto como laboral al salir? Pues tú tenías pensado, yo quiero trabajar en Bancolombia y cómo ha cambiado ahora, pues quieres como emprender o quieres seguir en Bancolombia y avanzar. Pues, ¿cuál es tu proyecto laboral de vida? Ok, pues a ver, a mí en este momento me gusta mucho lo que hago. Eh, Me gustaría en un par de años ya pasar a liderar algún equipo de trabajo, eh, desde teniendo en cuenta pues como un punto de vista más estratégico. Siento que igual tengo mucho por aprender, pero sí me gustaría continuar en la organización, porque me parece muy buena organización, aprende uno bastante y me gusta el sector financiero y me gusta el sector bancario. Entonces, pues más adelante me gustaría liderar un equipo, pero no quisiera dejar de lado el tema de emprender, ¿sí? Incluso yo le he dicho mucho pues como a mis amigos que me gustaría montar un restaurante, una discoteca, eh, pero digamos que para eso se necesita todavía más dinero y más tiempo, entonces eso está un poquito más como en el mediano largo plazo, pero pues no me disgustaría también continuar en Bancolombia. Listo, muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Muchas gracias, Dani. Bueno, no, con todo el gusto y nada, para adelante. La carrera en la que están es muy bacana. Sáquenle mucho provecho y bueno, me van contando cualquier cosa que necesiten. Listo, Dani, muchas gracias. Listo, muchísimas Que la hayan gracias. leído. Que estén súper bien, un feliz día. Igualmente, hasta Lo luego. mismo. Hasta luego. Chao. Eso es todo.